Ana María está compuesto por dos nombres propios hebreos cuyos orígenes remontan la historia de las religiones judeo-cristianas. Si alguna vez has conocido una Ana María o deseas utilizar este nombre para tu hija, acá está toda la información que necesitas. ¿Cuál es el significado de Ana María? Ana proviene del hebreo, Hana, y es conocido en este idioma como Hana, que significa la benéfica, la compasiva, la llena de gracia. Su origen se remonta a la Biblia cristiana, donde el nombre de Ana está referido a la madre de Samuel en el Antiguo Testamento. La tradición cristiana conoce a la madre de la Virgen María por el nombre de Ana. Por otro lado, María, al igual que Ana, es un nombre de origen hebreo, Miriam. Muchos hoy en día aún debaten el significado y etimología, pero hay una aceptación en general que lo equivale a eminente o excelsa. María es un nombre que se ha extendido por todo el mundo, sobre todo en los países de credo cristiano, porque es el nombre de la madre de Jesús de Nazaret, el Mesías. Juntos, Ana María podría entenderse como la excelsa compasiva llena de gracia de Dios. Eso hace de este nombre uno de los más populares entre las personas creyentes de religiones judeo-cristianas. Características personales del nombre de Ana María. Las mujeres que llevan el nombre Ana María desarrollan la honestidad y el agradecimiento, haciendo de estas parte de sus virtudes principales. Unas palabras que describen bien a este nombre son la paz y la armonía, porque son las que definen perfectamente su carácter y su personalidad. La sensibilidad es la forma como se presentan ante los demás, considerándose como íntegras que harían todo por ayudar a su prójimo. Emanan dulzura de sus actitudes y voluntades, así como un temperamento fuerte pero a la vez noble. Cuando se trazan una meta agotan todos los medios hasta lograrla, pues son mujeres muy exigentes de sí mismas. La reflexión es parte de forma de ser, pero se contrasta con la alegría y la disposición de sus actos. La paciencia es otra de sus virtudes. Es difícil sacar de sus casillas a estas mujeres porque la calma y la espiritualidad son los pilares de su vida. Es eso lo que las hace inteligentes, creativas y tendentes al éxito. Con sus amigos son amables, prestando atención a sus problemas y, si es el caso, aconsejándoles de la mejor manera. A decir verdad, suele preocuparse mucho por ellos. Hablando sobre el aspecto amoroso de Ana María, con su pareja suele ser muy paciente, comprensiva y dar todo el amor del mundo siempre que consideren que es un amor verdadero. Cualquier Ana María podría destacarse con éxito en la pintura, música, poesía, medicina y profesiones altruistas, además de que al querer ayudar pueden tener éxito siendo ambientalistas o abogadas. Onomástica o santoral de Ana María. La festividad de las mujeres llamadas Ana María, por la composición del nombre, Ana y María, se celebran por separado. En un principio, el Día del Santoral de Ana se celebra cada año el 26 de julio, mientras que el Día de la Bienaventurada Virgen María es celebrado el 12 de septiembre. Así, las mujeres con este nombre celebran con mayor frecuencia su santoral el Día de Santa Ana. ¿Cómo se escribe Ana María en otros idiomas? Se pueden encontrar variantes de este nombre, en tantos idiomas como países con feligreses de religiones judeo-cristianas. Los diminutivos más utilizados para llamar a Ana María son Anna Mary, Anna Mar o Anna May, pronunciación fonética de Anne Marie. Las traducciones más comunes son en catalán, Anna Mireia, en inglés, Anne Marie, en francés, Anna Marianne, en alemán, Anna Marietta, en italiano, Annetta María.